Bueno, buenos días. Hoy estamos con Rubén Casado Tejedor, que es el Managing Director en la sección de datos de Accenture. Muchas gracias por acompañarnos, Rubén, para compartir un poco de tu experiencia, que seguramente los alumnos lo agradecerán. Un placer estar aquí. Me encanta el mundo académico, así que un placer poder compartir mi experiencia. Sí, además, yo me acuerdo que coincidimos en la Universidad de Oviedo, bueno, como alumnos. Cuéntanos un poco de tus años en la Universidad de Oviedo. ¿Qué te motivó a estudiar ingeniería informática? Y bueno, ¿cuál fue un poco tu primer contacto con la inteligencia artificial y la ciencia de datos durante la carrera? Sí, bueno, a mí desde muy pequeñito siempre me gustó la informática. Recuerdo tener en casa un Amstrad CPC 464 cuando tenía 7 8 años, tener unas revistas y unos libros donde había código. Yo copiaba ese código ahí en Basic y así aprendí a programar desde muy pequeñito. Luego pues ya fui pasando a tener un Pentium, recuerdo mi primera biblioteca de películas de las que yo iba viendo y puntuándolas, en plan un IMDb interno hecho primero en Pascal, luego en Visual Basic, y bueno, desde que tenía muy claro durante toda mi infancia y juventud que quería estudiar informática, ¿no? Y con la inteligencia artificial, pues yo me la encuentro en la universidad, ¿no? Tenemos ahí diferentes asignaturas, no tienen por qué llamarse exactamente inteligencia artificial, aunque hay alguna que sí, donde pues empiezas a ver que primero temas de algoritmia, luego algoritmos, digamos, menos cableados y con más inteligencia, ¿no? De machine learning, aprendizaje automático, redes neuronales. Y sin duda era un mundo me apasionaba. Me apasionaba. De hecho, algunas de las asignaturas que con más cariño recuerdo de la universidad fueron ahí, ¿no? Luego, yo más ¿Cuál? allá de Perdona, ¿cuál? Que no se te entendió bien. el aprendizaje automático, Ujú. recuerdo, teníamos, creo que eran cuarto de carrera, si no recuerdo mal. Recuerdo que algoritmos como el C4.5, regresiones lineales, cosas que ahora vemos como muy antiguos, pero yo Claro. recuerdo mi primer momento llegar ahí y decir, joder, ¿cómo le damos esta información y es capaz de clasificarnos, es capaz de sacar deducciones? Sistemas inteligentes, donde en base a reglas podíamos implementar pues, juegos de cartas de Star Wars, Sí, de sí, sí. Moose y de tal. A mí aquello me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo poder proporcionarle conocimiento al ordenador, codificar ese conocimiento para que después él pudiera ser independiente y aplicarlo en otros contextos sin tenerle que dirigir la lógica, ¿no? Veríamos, nuestra experiencia en la carrera es, si el ordenador quieres que la computadora haga algo, tú le tienes que dar las instrucciones, no tienes que programarlo. En cambio, a partir de ese momento empiezas a ver que tú le das información, le das ciertas directrices y es ella la de que por sí mismo empieza a generar ese conocimiento, ¿no? Sí, bueno, sí es cierto que en aquella época estábamos en un estado un poco primigenio, que bueno, a mí me llamó un poco la atención también cuando volví a la universidad. En aquella época a lo mejor manejábamos un par de capas con unas pocas neuronas, ¿no? En las prácticas y ahora ya es algo totalmente diferente, ¿no? ¿Quién iba a pensar un poco que íbamos a llegar hasta aquí? Y, y Eh, además, si recuerdas, tampoco lo veíamos o lo que nos transmitían y cuando empezamos a leer y alguna cosita, tampoco parecía que fuera a ir a mucho más allá, ¿no? El mundo de las redes neuronales, bueno, tú eres mucho más experto que yo, lleva muchos años estando, ¿no? Y parece que había llegado a un punto crítico. De hecho, los algoritmos en nuestra época eran más, y las máquinas de soporte vectorial, iban por otros lados. Realmente hasta que no llega el deep learning, ¿no? Refinamiento de las capas, de cómo se pueden rehacer las redes neuronales con otra estrategia, pues es donde despega el salto, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues todo lo que ha venido. Así que sí, en nuestra sí, época no podíamos prever que llegáramos a, igual que llegáramos aquí sí, pero que no llegáramos por este camino. sí, exacto, exacto. Digamos que ya nos picaba un poco el gusanillo, ¿no? Pero no podíamos un poco adivinar todo lo que iba a pasar los siguientes años. Y tú, de hecho, además llegaste a completar un doctorado en la universidad. O sea, es decir, que acabaste la carrera y te quedaste allí, ¿no? ¿Cómo fue un poco esa decisión? Sí, a mí me gustaba mucho entender el porqué de las cosas, ¿no? Me gustaba la innovación tecnológica, me gustaba saber por qué esto era así y hacia dónde iba. Entonces, pues el camino más normal era la investigación. Entonces, yo estando ya en la universidad, ya mis proyectos de fin de carrera siempre los fui alineando a temas más de innovación y me salió la oportunidad de quedarme allí a hacerlo con una beca PPI, se llamaba, alineado a un proyecto de investigación de un grupo de ingeniería de software, que tengo por allá a mis compañeros todavía, considero mi grupo de investigación todavía, el grupo GIS, y tuve el placer y la suerte de poder estar durante 4 años
haciendo mi tesis doctoral, no en temas de inteligencia artificial, era más en temas de ingeniería del software, temas de software testing, aunque trataba temas de datos, de bases de datos distribuidas, de gestión del dato, de consistencia. O sea que, bueno, me estaba acercando a la parte de inteligencia artificial desde la perspectiva del dato, de la coherencia. Y ahí pues tuve la suerte también de poder hacer estancias en Oxford, en la Oxford Brookes University, en la Universidad de Lorraine, en Francia, pues, que te permite pues, tener otra visibilidad, entender cómo se trabaja de diferentes maneras, poder ir a muchos congresos internacionales, escribir artículos. La verdad que fue un placer para mí estar esos 4 años y desde entonces le tengo un grato recuerdo a la universidad. Siempre que puedo colaboro, algunas veces he sido profesor asociado, he dado masterclass, tanto como la Universidad de Oviedo como con otras, pero obviamente a la Universidad de Oviedo pues le tengo mucho más cariño y la sigo considerando mi casa. Claro, porque, bueno, un poco por lo que he visto en tu perfil, que bueno, un poco para preparar las entrevistas siempre cotilleo un poco LinkedIn para ver, he visto que en esos primeros años también estabas dando clases particulares, estás a lo mejor colaborando un poco con empresas, ¿no? Creo que empezaste en Trilogic en ese momento, pero ibas compaginando con la universidad o cambiaste. No, cambié. Es verdad que cuando era estudiante, sí que daba clases en academias, ¿no? Para preparar asignaturas o para en planes de empleo y demás, para reciclaje de personas, daba formación. Pero no, en un momento en que termino la carrera, me centro en mi tesis doctoral durante esos siguientes 4 años. Y al terminar ese periodo donde yo ya leo la tesis, unos meses antes de leer la tesis, cuando ya estaba más o menos todo definido, pues bueno, tengo diferentes alternativas, ¿no? Una es seguir por el mundo académico, donde en aquellos momentos, estamos hablando del 2012, pues seguir en la Universidad de Oviedo era complicado, necesitaría hacer más estancias, salirme fuera, cosa que bueno, que en ese momento pues me apetecía algo más, probar otras cosas también, sinceramente. Y me surge la posibilidad de trabajar aquí en una empresa asturiana, Trilogic, en el departamento de I+D. Entonces, bueno, digamos que fue una transición muy suave, ¿no? Venir del mundo académico a una empresa que hacía innovación y en su departamento de I+D y además en una línea nueva que querían fomentar, que era la línea de Big Data, justo muy alineado a lo que yo estaba empezando a hacer, a lo que estaba empezando a mirar y digamos, sin duda, fue mi momento en el que yo ya me centro 100% en el mundo de inteligencia artificial, que de aquello lo llamábamos Big Data, siempre la perspectiva, y a día de hoy sigo haciéndolo, no tanto del algoritmo, sino del paso anterior, del dato, de cómo preparo el dato, cómo gestiono el dato para que esos algoritmos puedan entrenar o puedan disfrutar de una calidad mayor. Claro, entonces, en ese momento, cuando tú saliste de la universidad, yo me imagino que, bueno, una de las claves de tu trayectoria puede ser quizás decir que no has sido conformista, ¿no? Que no te has acomodado con un poco con lo que tenías, sino que siempre has pues intentado buscar nuevos retos, nuevas oportunidades, ¿no? ¿No? ¿Crees que ha sido eso un poco determinante? Sí, totalmente, ¿no? Incluso más allá en mi carrera. Es decir, siempre tienes el camino fácil de, oye, estoy en la universidad, pues, ¿qué opciones me da la universidad? Y poder seguir ahí. A mí me apetecía otro reto, me apetecía algo que me podía aportar más. Me voy a una empresa. También me podría haber ido, no sé cómo nos pasaba a muchos en nuestra generación, me voy de programador, me pongo en un sitio y ahí me quedo programando y tranquilamente me apetecía más, ¿no? Viendo el mundo como estaba de lo que llamábamos Big Data, ¿no? De las nuevas tecnologías para el procesamiento masivo de datos, me apetecía un montón entrar ahí, que era un campo nuevo, ¿no? Aquí en España, pues desde Trilogic, pues fuimos de los primeros equipos a nivel nacional que trabajamos con estas tecnologías, ¿no? Conseguimos pues, proyectos europeos de referencia para poder implementar. Creamos nuestra propia tecnología en su momento, que se creó luego como una startup. No sé, era Y, todo muy nuevo y era algo que me motivaba un montón, sin duda. y hay en ese primer cambio cuando, porque claro, es un cambio pasar de un grupo de investigación en la universidad donde tienes una cultura del trabajo, unas normas, a de repente verte un poco en una empresa privada, ¿no? Después de tantos años en la universidad. Pero sin embargo comentas que esa transición a ti no te resultó complicada, ¿no? No, en principio. No, no, porque, repito, yo creo que para mí fue una transición suave porque caí en un departamento de I+D, ¿vale? Obviamente no tiene nada que ver con la universidad. Un objetivo de la universidad es la ciencia básica y que eso se plasme
artículos científicos de calidad y demás, mientras que la universidad, pues, o sea, en la empresa, pues tienes otros objetivos, ¿no? Pero digamos que ese departamento de I+D de Trilogic, donde estábamos, pues teníamos un objetivo intermedios que eran pues, conseguir proyectos, financiación de proyectos nacionales, proyectos regionales, sobre todo proyectos europeos, que nos dieran un marco de trabajo durante 2, 3 años para poder seguir avanzando en esas tecnologías, no desde la perspectiva tan teórica como la universidad, sino, oye, vamos a atacar un problema concreto, vamos a intentar solventarlo y ver si esa solución que le damos en este marco de innovación luego tiene salida al mercado, pero siempre dentro de un marco de financiación de investigación pues, regional, nacional o europea. Por lo cual, yo creo que en ese sentido fui afortunado porque empecé a conocer la empresa, pero digamos de una manera más flexible, ¿no? Que luego años más tarde me fui a Accenture, donde obviamente si me hubiera hecho el salto desde la universidad a Accenture, habría sido mucho más brusco, ¿no? Porque ahí sí que ya pues tenemos otros objetivos bueno, más comerciales, más de beneficio, más de crecimiento, más de calidad en lo entregable, más de responsabilidad con el cliente. Esos son otro tipo de acuerdos y otro tipo de objetivos Claro, que sí que habrías notado más el cambio. aquí en Accenture ya pasas un poco de estar en ese departamento de investigación a estar en la sección de datos. Eh, Sí, ¿qué sí, diferencia ahí hay entre, digamos, la sección en la que estás ahora y cuáles son las características? del salto de Trilogic a Accenture fue grande, ¿no? En Trilogic, como te comentaba, estaba en la parte de I+D, objetivo conseguir esos proyectos de innovación, trabajar en la innovación de la mano de otras empresas innovadoras, de otras universidades, siempre dentro de un marco controlado. A mí Accenture me contacta en ese momento porque justamente estamos en un momento en el que las tecnologías Big Data empiezan a llegar desde Estados Unidos mayoritariamente. En España hay muy poco conocimiento. Yo creo que en Trilogy que éramos un equipo seguro de los más avanzados que había en España, y Accenture quiere montar su equipo de datos nuevo, ¿no? Su equipo de Big Data. Por supuesto, Accenture tenía un equipo de datos, digamos, más tradicional, que trabajaba con un montón de clientes y un equipazo de mucha calidad. Pero quiere abrir, digamos, esa línea más nueva. Y me contrata pues para intentar darle forma, ¿no? Como, digamos, punta de lanza de ese equipo, pero que a partir de ahí pues que consiga también formar a gente, captarlo y empezar a tener oportunidades de negocio. Aquí, como te digo, el cambio es distinto. El objetivo no es conocer nuevas tecnologías, intentar solventar un problema. No, aquí es, oye, cómo estas tecnologías pueden solventar el problema de nuestros clientes o cómo, dado los problemas que tienen los clientes, ver si esta es una solución innovadora que les puede arreglar, ¿no? Pues con unas métricas más de coste-beneficio, rendimiento y demás. Bueno, el salto fue duro, me fui a Madrid también, veía en ese sentido que tenía sentido estar más cerca de la empresa, de sus oficinas centrales, de los clientes. Entonces me fui un año y casi 2 años a Madrid, bueno, donde me empapé en una cultura de empresa. Accenture es una consultora con todo lo bueno y todo lo malo que tiene una consultora a nivel global. Bueno, yo creo que fue un salto a mí a nivel personal, un salto muy grande que agradezco un montón. O sea, he crecido como persona, como profesional en Accenture de una manera increíble, ¿no? O sea, no tengo más que palabras de agradecimiento por la gente que confió en mí en su momento y por la gente que sigue confiando en mí. Empecé en un rol, pues eso, de montar un equipo pequeño, de ir dando con responsabilidades limitadas y bueno, pues con los años he ido creciendo y ahora soy responsable para España y Portugal de la unidad de data, ¿no? Que forma parte de una unidad más grande que es datos e inteligencia artificial. Pues con más responsabilidades, ¿no? Cada año que va pasando y con los diferentes cargos que he tenido, pero siempre desde ese enfoque de conocer muy bien la tecnología, de estar a la última en qué tecnologías hay, reutilizar mucho mi background de todo el tema, de todo el tiempo que hice investigación, de oye, aparece una problemática nueva, la entiendes rápidamente, sabes cómo abordarla, no te da miedo enfrentarte a retos nuevos. Y como este mundo es muy cambiante y siempre es algo nuevo, pues creo que los que venimos del mundo académico tenemos ese beneficio, ¿no? Es decir, no nos da miedo llegar a un sitio y decir, es que esto es nuevo. Es que es como nos hemos criado, es como hemos crecido siempre, ¿no? Ante algo nuevo, no llevo 10 años usando las mismas tecnologías, resolviendo los mismos tipos de problemas. No, los que nos dedicamos a esto cada año tenemos que cambiar. Entonces, bueno, yo creo que eso para mí me ha beneficiado mucho en mi carrera, ¿no?
Claro, y además, como comentas, cada vez fuiste un poco como asumiendo más responsabilidades, ¿no? Porque viniendo de un perfil técnico, de repente encontrarte pues con cosas orientadas al cliente, dirigiendo equipos de trabajo, donde tienes que gestionar personal, y luego aparte parece, bueno, según he visto también en los posts que haces, que también mantuviste un poco el perfil técnico y la capacidad de seguir un poco programando y diseñando sistemas. Al final, ¿cómo se consigue orquestar todo eso? ¿No? Porque parece como que hay que estar en tantos frentes que desde fuera se ve un poco complicado, ¿no? Asumir esas Sí, sí. responsabilidades. No es sencillo y en un mundo tan intenso y tan demandante como es la consultoría, no es sencillo. Pero yo tenía muy claro y sigo teniendo claro que uno de los elementos clave de mi perfil es esa capacidad mixta, ¿no? Es decir, de tener un muy buen background técnico, pero también tener esa capacidad más de gestión, de entender el negocio y poder ir a las dos términos. Obviamente no soy a día de hoy el mejor técnico, es decir, no me puedo comparar con los programadores que tengo en mi equipo que están en el día a día 100% del tiempo programando. Ni me puedo comparar con mis compañeros con otros managing director que tienen un conocimiento sectorial de banca, de cualquier industria muy concreto. Incluso ni con otros de mis compañeros que su trabajo es 100% la gestión y asegurar que se cumplen los plazos, que se cumplen los economics del proyecto. Yo creo que para mí, que mi perfil, el éxito que tiene es estando muy alineado más a la primera parte, a ese conocimiento técnico, pero poder hablar los tres idiomas, ¿no? Y tener un conocimiento de los tres idiomas. Eh, Seguramente, o sea, yo puedo hablar con mis programadores, con la gente de mis equipos sobre la última tecnología, no sé, pues cómo programar agentes con Creo AI y entenderlo y revisar el código con ellos. Puedo hablar con el responsable de mi unidad para ver cuáles son los revenues que vamos a tener y cómo asegurar el margen de los próximos 3 meses. Y puedo estar hablando con mi equipo que hace el delivery de los proyectos, viendo si estamos en plazo o negociando con el cliente una extensión por algunas razones, ¿no? Yo creo que el poder hablar los tres idiomas, pero sabiendo que mi diferenciador es la parte técnica, pues es- sé que es lo que tengo que mantener y por eso me esfuerzo. Entonces, intento encontrar mis huecos para seguir leyendo mucha tecnología, eso siempre lo he hecho. Intento encontrar mis huecos para jugar con la tecnología también. No te voy a decir que en mis proyectos a día de hoy yo escriba código que va a producción, pero sí que sigo utilizando las tecnologías, escribiendo código, que muchas veces son demos, pruebas de concepto que luego paso al equipo para que puedan seguir evolucionando o que sea. Por ejemplo, en este mundo de agentes, que todo es muy nuevo, pues tenemos alguna set en la casa muy orientada a data, pues que todo empezó en pruebas mías de quiero entender cómo esto funciona, qué potencial tiene, voy a programarlo yo, voy a ver que si tienen sentido mis ideas y a partir de ahí pues cojo al equipo y le vamos dando forma y seguro que en 6 meses ya no se parece nada a lo que yo había hecho y está muchísimo mejor. Pero eso me permite también seguir entendiendo las tecnologías, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante. A mí, a nivel de gestión, creo que lo más importante es la cultura, ¿no? Dentro del grupo, es decir, que no haya una cultura, que haya una cultura donde puedas trabajar tranquilo, donde si hay un error, pues se ponga sobre la mesa, donde haya cierto, eh, no un espíritu no tan competitivo como podemos ver en algunos sitios, sino que haya una buena cultura y luego la parte técnica siempre es de agradecer que puedas explicar un problema técnico y se entienda, ¿no? Y se entienda por qué en un momento determinado hay una decisión o se tiene algún determinado problema. Así que es verdad que muchas veces yo muchos de los proyectos que llevo es más un acompañamiento un poco a nivel psicológico, ¿no? Pues en plan de, bueno, de dar ánimos, de controlar los deadlines, como dices tú, si hay alguna pequeña cosa técnica. Pero siempre es verdad que es difícil trabajar solo en un proyecto, ¿no? Siempre necesitas un poco de apoyo, de ayuda y luego la parte técnica se agradece también. Y cuesta entender a los que venimos de un perfil técnico, los que hemos sido programadores y estamos ahí con el código, nos cuesta entender, y eso la única solución, la única medicina es el paso del tiempo, que en un proyecto, aunque sea un proyecto 100% técnico de desarrollar no sé qué aplicación, el desarrollo del código, quizás como mucho, y cuando digo el código digo toda la parte técnica, incluso hacer las documentaciones, las pruebas, es el 50% del proyecto, por decir un número.
Y eso nos cuesta mucho entenderlo. Nosotros entendemos que hacer el proyecto es programarlo, probarlo, documentarlo y que eso es el proyecto. No, el proyecto tiene muchas más capas, ¿no? Tiene hablar con negocio, tiene una parte económica, tiene la gestión de las expectativas, tiene el entendimiento de la situación actual del cliente, de los cambios que va a haber por el camino. Todo ese otro aspecto que, no tiene, que seguramente los técnicos nos cuesta más entender, eh, pues es el 50% del proyecto, ¿no? Es el que te asegura, el que te hace que ese gran código que se ha hecho se vea como un proyecto exitoso o como se vea como un fracaso, siendo Sí. exactamente el mismo código, ¿no? Y a nivel interno de la gestión del proyecto, de la gente, de que esté a gusto, pero también de la realidad en donde se está ejecutando, ¿no? Ante ese cliente. Sí, totalmente. De cara a un poco también a ponerlo en valor el trabajo, ¿no? Siempre hacer un poco de eh, promoción, de que el cliente esté a gusto, etcétera. Sí, sí, estoy totalmente Claro. de acuerdo. Y bueno, planteándote un poco toda esta trayectoria, de cara a los alumnos que tenemos, ¿qué consejo darías tú a alguien que esté ahora pues terminando la universidad o bien que sea un desarrollador pues que a lo mejor está trabajando en otra tecnología, en tema web, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Que igual está atascado en una empresa? ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere empezar una carrera o construir una carrera en inteligencia artificial? Bueno, he visto que tenéis algunas ofertas de Sí, empleo sí, sí. también, ¿no? Que Aquí en igual. Asturias tenemos un montón de ofertas. Apostamos mucho. Nuestra oficina de Asturias de Accenture, que la tenemos a día de hoy en Gijón, teníamos otra en Oviedo, pero ahora las hemos fusionado para Gijón. Está especializada en datos e inteligencia artificial. Es uno de los núcleos fuertes de Accenture a nivel España en inteligencia artificial, así que aquí tenemos un montón de oportunidades. Bueno, hay algunos básicos, ¿no? Hay algunos básicos que todos tenemos que entender, no sé, por ser muy concretos, la programación en Python. Python es el lenguaje de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, y cuando digo programar en Python no me refiero a que te sepas las instrucciones solo del lenguaje, sino pues que sepas también ciertas librerías core, que sepas cómo se hace el DevOps en Python, ¿no? Con qué entorno desarrollo, cómo lo pruebo, cómo gestiono el código, cómo lo hago las pruebas de rendimientos, cómo hago una pull request que eso pueda pasar a después hacer un commit y pasar a producción. Todo el ciclo de desarrollo, ¿no? Con el mundo Python. Em, Luego entrar en ciertas librerías de inteligencia artificial, más que de inteligencia artificial, casi de analítica, que tradicionalmente se han utilizado en Python. Tener ciertos conocimientos teóricos, no hay que ser un experto, pero oye, entender lo que es un algoritmo supervisado de lo que no es supervisado, entender qué es una base de datos, qué tipos de base de datos hay, qué es un modelo de datos, trabajar con SQL. Bueno, esas son como unas ideas básicas que yo creo que te tienen que poner tus foundations, ¿no? Tus bases para empezar a trabajar. Y luego tienes diferentes perspectivas. Si eres un perfil más orientado a negocio, pues quizás lo que tienes que es entender bien una industria, cuál es la casuística de esa industria, qué tipo de problemáticas hay, qué oportunidades de mejora hay con las soluciones que hay, donde puede haber automatismos, donde se pueda meter inteligencia, ya no digo inteligencia artificial, sino de dónde se puede extraer inteligencia, qué tipo de datos puede aplicar valor. Pues, bueno, puedes documentarte y leer sobre ese área, ¿no? Que luego no significa que tú seas el que tengas que programar el 100% del Python, pero si tú lo conoces y conoces la problemática, pues vas a tener una idea. Y luego, si te vas por el mundo más técnico, eh, yo siempre recomiendo, además de tener estas foundations, dos cosas. Uno, haz tus propios proyectos. Es decir, ahora en nuestra época era un poco más complicado eso, pero a día de hoy pues hay la gran plataforma de que tú te desarrollas un proyecto, te lo pones en GitHub y eso es tu currículum. Decir, oye, mira, yo me he hecho estos tres proyectos, he trabajado con estas tres librerías, es un juguetito, pero me he pegado y me he dado cuenta cómo funciona y no funciona. Y luego otro elemento muy importante para mí son las certificaciones, ¿no? Que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. Yo voy por épocas, ¿no? Hay épocas en que las valoro, otras épocas en que las valoro menos, pero sin duda es una carta de presentación para decir, oye, yo conozco Python, conozco tal, pero mira, tengo estas tres certificaciones en tu ámbito que por lo menos me aseguran que desde la perspectiva teórica tengo unas buenas bases. Y además, si eso lo adjunto con dos o tres proyectitos internos que yo me he hecho, aunque sea, o sea, hablaba con un compañero el otro día tomando una cerveza, que su mujer, que no es nada técnica, pues había hecho una aplicación para que haciéndole una foto a la comida que tenía en la nevera, le recomendase cuál es el menú para reaprovechar más la comida, ¿no? Y que ella definía ese menú y él lo cocinaba. Entonces, que habían llegado, lo habían hecho así, siendo él el técnico que podía haber programado la aplicación, pero lo han hecho.
al revés, ¿no? Entonces, que te inventes tus propios casuísticas, tus temas que te puedan gustar para obligarte a programarlo, ¿no? Y dentro de esas certificaciones, pues obviamente el mundo cloud, que no tiene por qué ser data and AI, pero es que el mundo cloud es la base. Al final, las nuevas tecnologías innovadoras pues vienen de los proveedores cloud. Hace unos años venían del mundo open source, pero ahora vienen más de los proveedores cloud. Por lo cual, tener esas certificaciones básicas de Google, de Azure, de Amazon, vienen muy bien. De algunas plataformas analíticas, tema de Databricks, tema Snowflake, bueno, ese tipo de cosas pues te van a ayudar. No hay que irse a unas certificaciones súper complicadas. Esto va de, oye, demuestra, quieres empezar, ¿no? Pues demuestra que tienes ciertos conocimientos, que has hecho ciertas formaciones, que has hecho ciertos juguetes y con eso yo creo que te van a abrir la puerta en cualquier lado porque es un mundo donde falta mucho talento. Bueno, yo creo que es una información súper interesante para los estudiantes, para que vean exactamente qué es lo que demandan un poco las empresas, ¿vale? Ya veis un poco que el lenguaje principal sería Python, luego se necesita conocer el ciclo de desarrollo con GitHub, se necesita conocer, intentar desarrollar algún proyecto personal, algún proyecto que se pueda enseñar en el currículum, y luego el tema de las certificaciones, ¿vale? Lo que es la formación, certificaciones que tú puedas, que prueben un poco que conoces esa Mm. tecnología, ¿no? Sería un poco Sí, sí, el resumen. sería. Sí. Bueno, pues nada, genial. Bueno, pasando ya un poco a lo que sería la aplicación de la inteligencia artificial, he estado leyendo también un poco los posts que tienes en LinkedIn y sí que hablas un poco, por ejemplo, de los modelos de lenguaje que son un turbo, me imagino que será a la hora de mejorar la productividad, ¿no? Pero que, sin embargo, el volante y los frenos los pone el juicio técnico, ¿no? ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo gestionáis esto en vuestros proyectos? Entiendo que te refieres un poco a lo que es la supervisión de los procesos que llevan a cabo esos modelos del lenguaje o de las decisiones que toman, ¿no? Que siempre había un experto un Claro, poco supervisando el resultado. por supuesto. Obviamente, entendemos desde la perspectiva técnica, ¿eh? Voy a centrarme en la perspectiva técnica y de desarrollo del software. Eh, Entendemos los LLMs y ahora la evolución hacia el mundo agentic, pues como una ayuda, ¿no? Una aceleración de lo que hacemos. Es decir, oye, yo antes como arquitecto podía diseñar que iba a implementar este patrón de software, no sé, un visitor, un singleton, o que lo iba a modular en tres clases con dos funciones, donde el input y el output iba a hacerlo, y eso lo tienes que seguir haciendo, porque tú tienes que controlar, tú tienes que diseñar lo que quieres hacer. Ahora, una vez que lo tienes diseñado, cuando tú tenías que hacer cinco funciones que tenías que decir, joder, estos son mis valores de entrada, lo que tengo que hacer es que se actualice la base de datos y que me revise que está todo bien, pues esa función, ese input, te puede ayudar a hacer lo que antes tardabas quizás 15 minutos en implementarla, ahora le das el input, le das al botón y te lo genera en 30 segundos y dices tú, pues tiene sentido. Pero eso no implica que tú no hayas tenido que diseñar y tener en tu cabeza y tener sentido con las integraciones, que tienes que hacer unas pruebas, que lo quieres modular para que sea mantenible. Esto es una ayuda, ¿no? Igual que hace muchos años el código no lo teníamos en una cosa tan bonita como en un repositorio Git donde puedes colaborar, sino lo teníamos en un SVN o lo tenías en el ordenador guardado y esto era un dolor y esos repositorios nos ayudaron a ser más ágiles y a trabajar mejor en equipo, pues estas herramientas tipo Copilot como desarrolladores y como arquitectos nos aceleran y nos ayudan, pero no nos sustituyen, no nos sustituyen. Bueno, a partir de ahí pues tienes que ponernos unas revisiones, tienes que tener también unos guardarraíles para que esa información que salga de ahí esté controlada, eh, porque si no es peligroso, ¿no? Nosotros nos tomamos esto muy en serio en Accenture, ¿no? De que este código que se genera sea óptimo, siga pasando los mismos controles de calidad, que tenga unos criterios de legibilidad, de calidad, de mantenibilidad, porque si no sería inviable, ¿no? Y esto ya más a título personal, yo veo un riesgo a día de hoy en la industria, es que como ahora lo que llaman el byte coding, ¿no? Que no es algo que me encante, que me guste especialmente. Como cualquiera puede programar, porque tú le dices a ChatGPT, quiero hacer esto, le das al botón y te saca un código, tengo la sensación de que mucho de ese código está llegando a producción en diferentes sistemas. Con buena intención o con mala intención, entiendo que porque quiere ser ágil, porque todos tenemos nuestras prisas,
pero el problema es que ese código, pues seguramente en muchos escenarios no ha sido validado, no ha sido revisado, no tiene unos criterios de mantenibilidad. Pues estamos poniendo seguramente en sistemas relativamente críticos, no creo que no en sistemas 100% críticos en la gestión de las flotas de aviones se haga así, pero seguramente en otras cosas más normales, más mundanas, sí que está llegando a producción, perdón, código que dentro de unos años habrá que ver cómo se mantiene y cómo envejece, ¿no? Y eso me da bastante miedo. Es igual que, no sé, si yo le pregunto a ChatGPT cómo se hace una operación a corazón abierto, me lo va a explicar, pero a mí no se me ocurre seguir las instrucciones que me dice ChatGPT y hacer una operación a corazón abierto, ¿no? Pues bueno, ese es un poquito Sí, el miedo que me da a mí con esto del código. perdona que te interrumpa, profundizando un poco sobre este tema, Sí, bueno, yo ya he leído que hay varios proyectos open source que han detenido las aportaciones de colaboradores externos precisamente por lo que comentas, porque al aportar tanto código hecho por inteligencia artificial se resiente la calidad y han tenido que cerrar esas contribuciones. Pero a mí me gustaría saber cómo veis vosotros entonces ese ciclo de desarrollo a la hora de gestionar este tipo de problemas, ¿no? O sea, es decir, a la hora de tener un desarrollador utilizando modelos del lenguaje para programar, el ciclo de desarrollo sería, por poner un ejemplo, no sé cómo tenéis vosotros, a lo mejor hacéis un sprint y tenéis las tareas organizadas en un backlog o algo y las asignáis a desarrolladores. Entonces, me imagino que cada desarrollador cogerá su tarea, la llevará a cabo con el modelo del lenguaje, que aquí no sé si tenéis un protocolo estándar para toda la empresa o cada uno, digamos que lo utiliza un poco según su experiencia. Y entonces cuando hace esa petición, ¿no?, de unir su código con, digamos, la rama principal del repositorio, se hará un code review, ¿no?, por parte de otra serie de programadores, y ese código se aceptará o se denegará. Es un poco el flujo que tenéis vosotros, más o Bueno, es menos. un poquito más complicado. Primero, sí que tenemos unas directrices globales de cómo se puede y cómo no se puede usar la inteligencia artificial en nuestros proyectos. Eso implica, pues, qué tecnologías se pueden usar y cuáles no se pueden utilizar. Y cada una de ellas, cómo se puede utilizar. Por ejemplo, nosotros tenemos licencias de Copilot en muchos de nuestros proyectos, ¿no? Pero Accenture es muy grande, entonces también nos alineamos con nuestros clientes. Si hay un cliente que su stack es Google, pues utilizaremos Gemini para alguna de sus cosas. Si otro de su stack pues está trabajando de otra manera, nos podemos alinear. Nosotros internamente, ya digo, tenemos las licencias de Copilot, tenemos ChatGPT, tenemos diferentes maneras. Pero también tenemos nuestras propias internas, como se llama Amethyst, donde nos podemos crear nuestros GPT Builders, ¿vale? Donde nos podemos tener acceso a unos LLMs y todas nuestras herramientas que están aprobadas y que están revisadas incluyen los guardarraíles, incluyen sus propios guardarraíles que me aseguran que ya ha sido no solo la parte técnica, también digo funcional, porque nos podemos apoyar en ellos pues para ayudar a generar un resumen financiero. Ya incluyen, tenemos un equipo de Responsible AI, ¿vale?, de inteligencia artificial responsable, que le damos mucha importancia a nivel interno y a nivel externo con nuestros clientes, que se ha encargado de hacer esos guardarraíles para asegurar que todo lo que se genera por nuestras vías legales, que son las que toda nuestra gente puede y debe usar, está controlado. Vale. Luego, en el día a día del desarrollo tenemos Waterfall, tenemos Agile, tenemos Kanban, tenemos, dependiendo de nuestros clientes y nuestros proyectos, cada uno es una manera. Como te decía, normalmente lo que utilizamos son herramientas tipo Copilot que nos van a ayudar a generar el código. Pero tenemos un ciclo de vida donde tenemos una revisión por pares, tenemos unos criterios de calidad en base a Sonar o equivalente, tenemos un responsable de proyecto y de calidad de ese software antes de que pase a producción, tenemos nuestras pruebas unitarias de regresión, de calidad, de mantenibilidad. Tenemos un ciclo entero que no ha cambiado por la aparición de DNI más allá, sino que nos lo ha optimizado. ¿Vale? Nos lo ha optimizado y nos hemos adaptado a él para conseguir esas eficiencias que nos aporta, ¿no? Pero como repito, para nosotros el tema de la inteligencia artificial responsable, los guardarraíles, tener controlado qué tecnologías y cómo se pueden usar es clave desde el minuto uno y es una directriz que tenemos a nivel global, ¿eh? No queda de la mano ni de cada país, ni de cada proyecto, ni de cada persona. Eso nos lo Entonces estos tomamos muy en serio. guardarraíles, digamos que son como unas directrices que se explican a los desarrolladores o es algo que va No, imbuido en no. O los sea, modelos. van imbuidos en las APIs ¿Y que construimos. estos son modelos propios que entrenáis vosotros o es una API No, intermedia que ponéis?
No son entre... modelos, no utilizamos modelos, bueno, como todo, hay con clientes con los que hemos hecho fine-tuning de modelos para su escenario. Pues nosotros vamos muy de la mano, ya digo, cuando en nuestra propia parte de Copilot, ¿no? Pues ahí tenemos, por casi hacer un ejemplo, nuestros system prompts que nos permiten, pues, digamos, guiar cuál es el tipo de contenido que se tiene que generar, ¿no? Nuestra herramienta Amethyst, que te permite a ti incluso generar ese GPT adaptado con tu propia información, con tus propias metodologías, ¿vale? Permitimos generar ese tipo de modelo, que no es un modelo, ¿no? Deja de ser un LLM más un RAG con un system prompt, y eso es la información que tú puedes usar. Entonces, ahí nuestros responsables, siguiendo las directrices de nuestra unidad de responsabilidad, pues acotan para que lo que se genere ahí cumple nuestra metodología. Claro, parece muy interesante porque en ese caso, por un lado tenéis esa seguridad, pero por otro lado también ahorráis probablemente trabajo a los desarrolladores a la hora de diseñar el prompt, porque todo eso ya va incluido y ellos simplemente tendrán que dedicarse a programar, ¿no? Y no tienen que tener tan en cuenta esos detalles. Parece muy interesante. ¿Y tú hasta dónde crees que llegará ese grado de automatización? O sea, es decir, ¿crees que en el futuro estos asistentes serán capaces ya no solo de ser ese apoyo al empleado, sino de incluso coger ellos mismos tareas, llevar a cabo de forma independiente esas tareas y que vosotros solamente tengáis que hacer el code review o solamente tengáis que hacer esa revisión de lo que aporta el LLM? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí, y desde Accenture estamos apostando por ello. Entendemos que sí. De hecho, ya tenemos algún proyecto en clientes importantes que van en esta línea. Va desde que en negocio define un requisito hasta que eso se convierte en una aplicación o en un evolutivo de una aplicación, que haya una cadena, no sé, un equipo de trabajo que en vez de ser el analista funcional, el arquitecto, el programador, el QA tester, que esos sean agentes, ¿vale? Que esos sean agentes muy bien definidos, muy bien, déjame decirlo así, entrenados, no es la mejor palabra, pero bueno, con el conocimiento de cómo se trabaja, cómo se desarrolla, cuáles son las mejores, las best practices de su tarea, pero además de cómo se aterrizan en ese cliente concreto en base al histórico, que puedan intentar hacer el ciclo completo. Obviamente yo no me creo que nunca se elimine la intervención humana, pero que en ese end-to-end nos van a ayudar, nos van a evolucionar y que quizás en tareas más sencillas como, no sé, los mantenimientos, ¿no? Un mantenimiento, yo que tengo una tarea que se ejecuta todos los días a las 7 de la mañana y que falla una vez de cada 15 porque no llegó el fichero, porque revisas el log, ¿qué pasó? No llegó el fichero, ah, vale, voy a reejecutarlo otra vez y ya funciona. Ese tipo de tareas sí que se podrán automatizar y ya se están automatizando, ya se están automatizando. Pero incluso la creación como me preguntabas al principio, yo creo que sí, que se llegará, y eso no significa que se eliminemos a esas personas del trabajo, no. Lo que va a pasar es que esas personas van a estar en esa supervisión y van a tener una capacidad muy superior de pensar otros escenarios donde aportemos valor, Claro. ¿no? Donde hagamos la tarta más grande. Esto no va de la misma tarta ahora repartirlos entre personas y agentes, no, no. Esto va a hacer la tarta más grande porque ahí tenemos mucha gente con mucho conocimiento que está realizando tareas que seguramente si tuvieran tiempo de calidad podrían estarlo dedicando a otras de mayor valor añadido. Claro, yo creo que una de las claves que comentas, de lo que comentas y de lo que hemos visto en otras entrevistas, es que hay que tener un poco definidos los procesos dentro de la empresa, ¿no? Tanto el proceso de desarrollo de código. Entonces, una vez que tienes definidos todos esos pequeños procesos y esas interacciones, ya puedes introducir la inteligencia artificial en alguna de esas partes como apoyo y Correcto, en el futuro quizás pueda sustituir por completo esa correcto, pequeña parte del proceso. Pero claro, primero tienes que tener los procesos bien definidos. totalmente. Otro tema que te quería preguntar es, dentro de estos sistemas, ¿cuáles dirías tú que ahora mismo son los puntos fuertes y los problemas que estáis encontrando? ¿No? Por ejemplo, el otro día en una entrevista nos comentaban que lo veían muy útil para temas de calidad del código, de documentación, de pruebas, pero que a lo mejor hay otro tipo de tareas donde los LLM todavía generan muchos problemas. No sé un poco cuál es vuestra experiencia en este sentido. Entiendo que te refieres al ciclo de vida del software, ¿no? Estamos centrados en ese Sí, aspecto. Bueno, yo como me centro más en el mundo del dato, incluyendo la ingeniería del dato, yo veo que ahí no, le veo más pros que contras. ¿Qué limitaciones le puedo ver a día de hoy?
pues quizás que no tenemos toda la documentación, toda la información necesaria de manera estructurada para que nos falle. Es decir, los problemas que me estoy encontrando no es porque los LLMs, más bien los agentes, no tengan esa calidad, sino porque para que tengan la calidad suficiente necesitan, como bien decís antes, que los procesos estén bien definidos, que estén bien documentados, que tengamos un histórico de lo que salió bien y de lo que salió mal, cuáles son los criterios para validar si esto está bien o está mal, porque uno de los elementos clave aquí es que los agentes también tienen que aprender. Pues de alguna manera les tienes que enseñar qué está bien y qué está mal, y en cuanto empiecen a hacer tareas que puedan tener un feedback que los retroalimente y digan, pues esto que habíamos hecho así que inicialmente estaba bien, pues ahora vemos que es mejorable. Entonces, quizás donde veo los gaps es que esos procesos de memoria compartida, retroalimentación, documentación que yo pueda validar, pues quizás es un trabajo que en algunos casos es muy costoso porque la propia empresa no lo tiene y hay que hacerlo, y en otros quizás todavía la tecnología nos lo podría poner un poco más sencillo, ¿no? Estoy pensando en los frameworks de agentes que quizás se han enfocado mucho, o todavía están haciendo esto, mucho en cómo defino la gente, cómo defino su tool, cómo me engancho con un LLM, y ahora poco a poco están trabajando no solo en la orquestación de los agentes, que yo creo que eso ya empieza a estar relativamente bien, sino pues eso, cómo hago un feedback, cómo hago la retroalimentación, cómo hago una validación en entorno previo, cómo aprendo con el tiempo, ¿vale? Ese tipo de tareas que al final son lo que hacemos los humanos, ¿no? Como desarrolladores también, porque nosotros como programadores hacías un programa joder, si fallaba, te aprendías porque había fallado y en el siguiente proyecto decías, hostia, cuidado que aquello no era así, ¿no? Y pues creo que eso es quizás el punto que todavía podemos mejorar, pero vamos, que están en ello, ¿eh? No lo veo muy lejano. Sí, sí, vamos, está mejorando a una velocidad que realmente no sabemos un poco lo que nos vamos a encontrar. Y de hecho hemos hablado mucho de software, pero eh, me gustaría saber también si vosotros empleáis la inteligencia artificial en otros aspectos de la empresa, ¿no? Hemos hablado de desarrollar código, pero no sé, a lo mejor dentro de Accenture o a lo mejor para clientes, pues habéis desarrollado proyectos pues para atención al cliente, para marketing, a lo mejor análisis de datos, ¿no? Que es un poco tu campo también. No sé si nos puedes comentar algo de esto, son igual Sí, proyectos. no, obviamente no podemos hablar de clientes, pero sí, sí, sin duda, no. De hecho, por eso te decía antes si hablábamos sobre SDLC, ¿no? El ciclo de vida del software, pero obviamente tiene aplicabilidad en muchos más elementos. Por ejemplo, en creatividad, en marketing, bueno, en nuestras agencias de marketing nosotros tenemos un departamento concreto de marketing y agencias de publicidad donde esa creatividad, sin duda, para esa creatividad se está utilizando un montón. Decías de atención al cliente, una parte de lo que se llama el Customer Analytics, que siempre fue un dominio funcional muy importante, claro, la inteligencia artificial lo que nos permite es una ultra personalización. ¿Vale? O sea, esto ya no va de segmentación por buckets de personas, esto va de a ti concretamente, que puedo analizar exactamente tus últimas interacciones, tus gustos y demás, te voy a mandar un email o te voy a generar una imagen o te voy a contestar de una manera por el canal que es más afín a ti. ¿Vale? Obviamente en atención al cliente con los call centers, pues, se está empezando a automatizar y mejorar las respuestas, eficiencia interna en operación, oye, gestión de procesos internos donde había diferentes pasos con diferentes documentaciones, pues también se están empezando a automatizar o a delegar para pasar a procesos descableados. Es decir, antes tenías una lógica de cuando pase A, entonces luego hago B y hago C, pero si de repente ha aparecido un B', ya se me rompe el bucle o se me rompe la secuencia, pues tener esa lógica descableada, decir, oye, lo que tengo que hacer es primero identificar esta necesidad, luego en base a eso, pues no sé si se lo tengo que pasar a recursos humanos o a marketing o a recruiting, bueno, pues que ya no sea tan un if-else, sino que tengamos ahí procesos inteligentes que decidan qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Nosotros, como Accenture, nos estamos reinventando, llevamos un par de años reinventándonos internamente para ser más eficiente y para lo que transmitimos a nuestros clientes, que nos lo creemos, nos lo estamos aplicando a nosotros mismos, ¿vale? Por lo cual, muchos de nuestros procesos internos los estamos optimizando, ¿vale? Claro, esto es muy interesante porque también comentabas que trabajáis con sistemas que están compuestos por múltiples agentes inteligentes que están Uh -huh. conectados entre sí, ¿no? Entonces, Sí. claro, a mí me entra la curiosidad de, bueno, cómo se diseñan y coordinan un poco este tipo de sistemas en la vida real. Por ejemplo,
ahora se está viendo mucho, mucha formación, por ejemplo, sobre N8N, que es un framework de automatización, pero también se comenta que quizás es más útil pues para pruebas, para prototipos, pero no tanto para aplicaciones luego en producción o del mundo real. Claro, nosotros desde el sector académico no tenemos tanta visión. ¿Cómo es dentro de las empresas? O sea, ¿cómo son estos sistemas realmente y qué es lo que se puede poner en valor de estos sistemas? Al final la solución es que no hay una única, ¿no? No hay que digas, pues se utiliza N8N o se utiliza LangGraph o se utiliza CrewAI. No, o sea, hay muchos contextos, hay muchas realidades, ¿no? Puede haber entornos Salesforce, entornos SAP, entornos más custom, donde tú desarrollas tu lógica custom, pensando en usuarios finales más de negocio como es capacidad técnica, pensando en los data scientists o data engineers o software engineers que quieren programar a bajo nivel. O sea, son diferentes realidades, ¿no? Si me voy a las de más abajo, en las de que me programo la gente con el framework que me apetezca y lógica, hay que entender eso como código software, ¿vale? Hay que entenderlo con sus mismos criterios de calidad y con sus mismos necesidades de puesta en producción. Estamos hablando de escalabilidad, de seguridad, de backup y demás. Entonces, por hacerlo muy sencillo, podemos entender un microservicio, o sea, un agente como si fuera un microservicio. Igual que hace unos años programamos microservicios, pues un agente puede ser un microservicio, ¿no? Que te necesitas porque tenga eso, lo que hablamos, un backup, una escalabilidad, una API, unas pruebas de rendimiento, de integración, de evolución, todo eso, ¿no? Controlarlo. Si estamos hablando en entornos más, digamos, a usuario concreto, un stack cerrado tipo Salesforce, tipo SAP, pues ahí exactamente igual, ¿no? Desde su ciclo de vida, de su ciclo de gestión del activo, pues tendrás que desarrollarlo y evolucionarlo. La realidad es que hay mucha prueba de concepto todavía, ¿vale? Independientemente en cuál de los dos niveles, en el nivel más high level negocio, más técnico, hay mucha prueba de concepto. Cuando esto se quiere hacer pasar a producción, lo primero que tienes que montar es una buena arquitectura, unos buenos foundations, donde tú tengas gobernado pues qué tipo de agentes va a haber, qué catálogo de herramientas, de tools se van a hacer, cuáles se van a poder reaprovechar y cuáles no, cuáles son los datos maestros y que sean los mismos de calidad para alimentar a esos agentes y esos tools, o intentar hacerlo de una manera estándar, como puede ser protocolos MCP, y luego pues el desarrollo del agente en sí y la colaboración, pues ya depende, ¿no? Si te vas a la parte más técnica, como decíamos, entenderlo como código, por lo cual tiene que seguir el ciclo de vida del código, incluso eso implica versionado del prompt, versionado del código, un gran truth que me asegure que pueda validar que el resultado que sacas gente está bien. Luego tener una estrategia de coordinación de agentes, que pueden ser procesos secuenciales, pueden ser una orquestación, pero que no deja de ser algo parecido a cuando orquestábamos procesos, ¿no? En una ETL o en un, no sé, tú y yo que ya tenemos unos añitos cuando había los SOAP, los web services, Sí. que había pues el Web Service Coordination, Web Service Business Activities, ese tipo de orquestación, pues lo mismo, ¿no? O sea, que hay que hacer, podemos hacer analogías con otro tipo de software que ya sabemos controlar, ¿no? Bueno, entonces, para los alumnos, para concretarlo un poco, ¿no? Es decir, que los alumnos puedan entender algún ejemplo práctico, ¿podrías describir algún caso real? Aunque, bueno, no demos datos, evidentemente, de ningún cliente, pero igual podemos dar a lo mejor datos del sector, ¿no? Pero algún caso donde a lo mejor algún agente ayude a analizar información, a tomar decisiones o algún tipo de proceso real que podamos... Sí, mira, te voy a poner dos ejemplos, uno muy técnico y uno muy funcional. Uno técnico, mis equipos son equipos de ingeniería del dato, mayoritariamente. Es decir, lo que se encargan es, oye, encontrar el dato en origen, hacer las transformaciones necesarias, modelarlo y ponerlo a disposición para que pues, se pinte en un cuadro de mando, se entrene luego un modelo analítico o un agente lo consuma, ¿no? Digamos, hacemos esa tubería, desde el origen del dato sucio hasta que está bien integrado con calidad. Nosotros ahí en algunos clientes hemos montado unos sistemas de agente que en base al requisito de negocio lo que hace es entender de todos los datos que tiene el sistema cuál es el dato que tú necesitas para responder esa pregunta. Lo que hace es lo encuentra, se lo pasa a otro agente dice, vale, tú ya me has dicho cuál es, yo soy el experto en mover datos. Entonces voy al sistema origen, me lo cojo, me lo llevo al sistema de consumo, a otra base de datos, a donde sea,
y lo muevo allí. Ahí entra otro agente, que es el agente de calidad y de gobierno. Dice, vale, me has traído un dato, pero como me estás metiendo en mi casa un dato nuevo, yo lo primero que voy a identificar es qué reglas de calidad le tengo que aplicar, qué validaciones, qué limpiezas, entender de dónde viene para guardar el linaje y lo voy a hacer todo eso. Y luego se lo voy a pasar una vez que está limpio a mi agente de consumo que lo va a modelar, que sabe para qué se va a consumir, entonces voy a ver si lo tengo que guardar en dos tablas, en tres, en formato grafo, en formato no sé qué, teniendo en cuenta pues eso, los criterios de gobierno y la tecnología que tengo. Entonces, eso que antes haría un equipo de ingeniería, ahora tengo una serie de agentes que hablan entre ellos y a partir de una cosa que llamamos capa semántica que permite entender los datos de origen, los diferentes agentes van hablando hasta que tienen ese dato en una manera consumible, ¿no? Eso, digamos, es un proceso muy IT que quizás un usuario final no ve, pero lo que antes involucraba a muchas personas buscando, pues ahora esas personas siguen estando por allí, pero en vez de hacer un pipeline pueden hacer 10 pipelines, ¿no? Porque tenemos una ayuda que nos la busca. Y en otro lado, por ejemplo, un proyectito que hemos hecho hace poco, bastante chulo, es para un cliente de retail, donde pues tiene mucha información tanto interna como externa, no sé, lo típico, oye, atención al cliente, ¿no? O respuesta a sus propias metodologías internas. Tenían muchas documentaciones en PDFs, en SharePoint, en la página web, en diferentes lados. Eh, pues cómo conseguir que de una manera eficiente un usuario final, un cliente, tú quieres saber, hay una problemática de, oye, ¿qué tengo que hacer para devolver este pedido? Bueno, hacer un chat donde tenemos agentes que han leído toda esa información, la han estructurado y se convierten en un chatbot, un chat GPT, donde tú le preguntas algo y esa gente, en base a toda esta información, te va a responder concretamente. Decir, oye, pues mira, pues para cambiar, puedes ir a este sitio o a este sitio. O las oficinas de este tal abren de esta hora hasta ahora, pero ten en cuenta que cuando tengamos Black Friday, pues va a pasar esta información, ¿no? Y así pues evitas que tengas que hacer tantas llamadas telefónicas, tengas que tener tanta gente aplicando, realmente leyendo, sabiendo esa documentación para contestar cuando eso lo puede hacer una gente perfectamente. Bueno, ya al mencionar el ejemplo me ha entrado un poco una curiosidad técnica relacionada con los proyectos que hacemos nosotros y es que yo inicialmente pensaba que al encadenar la información de varios agentes, que podrías tener un poco ese efecto como de teléfono estropeado, ¿no? Donde la información va un poco degenerándose o al pasar de un agente a otro. Pero sin embargo, lo que hemos visto nosotros en los modelos que hemos hecho es que es al revés, que incluso si tenemos un pequeño agente que controle alucinaciones de otro o que revise los datos, Correcto, etcétera, que mejora correcto, la precisión del sistema. No sé si correcto. esto es algo que habéis visto vosotros también. Totalmente. Digamos que un patrón muy habitual es cada vez que un agente genera algo, que tengas un QA reviewer, por así llamarlo, ¿no? Que, oye, si uno genera código, que tenga otro que revise en base a unos criterios que tiene sentido. Si uno genera una documentación, por lo que sea, que alguien revise, que otra gente revise que esa documentación cumple los requisitos que se le habían pedido. Entonces, eso, como bien dices tú, retroalimenta y hace que el output vaya mejorando, ¿no? Vale, genial. Bueno, también yendo un poco al asunto de los datos, comentabas también que había mucha información dentro de las empresas que no se usa, ¿no? Quizá más del 60%. Entonces, en este sentido, mm, ¿cuáles son los pasos más importantes para preparar estos datos no estructurados o para que las empresas puedan aprovechar estos datos y que nosotros los podamos utilizar en los modelos de inteligencia artificial? Porque, bueno, dentro de este tema, nosotros normalmente, cuando hacemos ejercicios con los alumnos, les damos unos datasets que son ya, bueno, que vienen ya muchas veces preparados, que son funcionales, que tú los pones en el modelo ya y te funciona muy bien, ¿no? Pero claro, en el mundo real esto, los datos es una de las mayores complicaciones que existen a la hora Sí, de entrenar sin modelos. duda, sin duda, ¿no? Lo que se habla es que entre el 60 y el 80% de la información de la que dispone una gran compañía, pues es dato no estructurado, ¿no? Que no está en las tablas de un mainframe, no está en un sistema informacional, sino pues es documentación que está en un gestor documental, que está en papeles, que está en libretas, que está en la cabeza muchas veces de la gente, del modelo operativo de cómo trabaja la empresa, que está en emails. Y claro, esa es información que a día de hoy con nuestros algoritmos de ML o nuestros cuadros de mando, pues no se está explotando. O sea, hay alguna cosita, ¿no? Más custom, pero que no se está explotando tanto como se quisiera. Y si queremos que haya agentes que empiecen a repensar
un proceso, no sé, el proceso de la unidad de recursos humanos. Vamos a repensar la manera en la que tiene que trabajar. Igual que contaba antes el IT, ¿no? El proceso de reinventar cómo se va a hacer el desarrollo del software. Bueno, pues para eso es muy importante conocer las metodologías que existen, cuáles son los procesos, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. ¿Vale? O si me voy a uno a un algo más funcional, ¿no? En el mundo de banca que trabajo bastante. Oye, si queremos ver si a una empresa se le va a ofrecer, se le puede dar un crédito o no, pues habrá que entender un montón de memorias financieras, entender cuáles son sus principales partners y clientes, entender cuál es su situación, por si hay un efecto contagio, y todo eso es mucha documentación, mucho PDF, mucho informe, reporte financiero, que eso hay que triturarlo y entenderlo, ¿no? Por lo cual, y eso es, ya digo, mucha información que a día de hoy no se, está en las cabezas de la gente o está en una cosa más custom, más manual, no está en estas cadenas que tenemos de datos. Y bueno, ese es un reto, es un reto. Ahora empieza a haber, también los agentes nos ayudan, pero bueno, hay una manera de cómo, digamos, ese dato no estructurado, estructurarlo. Como, pues oye, a partir, por ejemplo, por poner el ejemplo más extremo, un vídeo. Pues oye, coger un vídeo y un vídeo lo parto en dos. Lo pongo por un lado el audio y por otro las imágenes. El audio hago una transcripción, por lo cual tengo texto. De las imágenes, por cada secuencia cojo las N más importantes y hago una descripción con un modelo de la imagen. Una vez que ya tengo texto, pues con texto puedo hacer estructurar, ¿no? Es decir, oye, cuáles son las entidades de negocio que aparecen en este texto, cuáles son los mensajes clave, cómo se le relaciona eso con mi business glossary, con mi dominio con mis elementos clave. Y a partir de ahí ir triturándolo, estructurándolo, pues, un típico JSON, además algo ya más concreto, y a partir de ahí, pues generar, no sé, una estructura modelo grafo, lo que podemos llamar una capa semántica, donde yo relaciono entidades físicas y entidades de negocio, donde hago una estrategia de chunking con esas descripciones, y pongo los embeddings, y entonces luego permito que los agentes hagan una búsqueda semántica por cuáles son los nodos que representan esa información de una manera más concreta. Entonces, oye, pues mira, justamente cuando me estás preguntando por no sé qué elementos, el nodo más importante es esto. Esto es lo que está haciendo la descripción de no sé qué imagen. Vale, pues me voy a recoger el vídeo, ese trocito lo describo y esa es la información que te doy, ¿no? Así pues lo he intentado contar muy rápido, ¿no? Pero al final la película es toda esa información no estructurada, estamos empezando a trabajar en estructurarla y ponerla en unos elementos que solemos llamar capa semántica o grafos de conocimiento para que los agentes puedan usarla, tengan esta información, alucinen menos, pero sobre todo sea específico para ti, ¿no? Porque un LLM es genérico, no es de la Universidad de Oviedo, no, o sea, no sabe cómo funciona la Universidad de Oviedo. Pero si toda esta información de la Universidad de Oviedo se la metemos en una capa semántica, cuando un agente usando un LLM coja como base esa información, pues será concretamente lo que necesita y lo que requiere la Universidad de Oviedo y no otra universidad. Claro, me parece además un tema muy interesante y que enlaza un poco con, bueno, con otra de las dudas que tenía, ¿no? Nosotros que venimos un poco del mundo de bases de datos tradicionales, donde solo había prácticamente bases de datos relacionales y SQL, ahora nos encontramos con otra forma de estructurar la información, ¿no? Nos encontramos que tenemos esa capa semántica, bases de datos vectoriales, grafos de conocimiento, o incluso hay muchos sistemas que acceden directamente a documentos de texto, ¿no? O sea, nos encontramos con una información. ¿Cómo, cómo describirías tú? Evidentemente, me imagino que cada base de datos o cada sistema de almacenamiento de información será para una necesidad concreta, pero quizás este tipo de sistemas ya no los estamos enlazando con bases de datos relacionales tradicionales, ¿no? No, Como, normalmente no. Las bases de datos relacionales siguen siendo importantes, son las más importantes y seguirán siendo las más importantes de aquí a la eternidad, seguramente. Pero realmente ya desde hace 10 años no son las únicas bases de datos que hay en el sistema. Cuando, 10 más, incluso 10 15, yo diría ya 15 años. Cuando aparece el boom del Big Data, uno de los elementos claves es que aparecen otras maneras de almacenamiento y aparecen lo que se llaman las bases de datos no SQL, que significa not only SQL, no que las SQL ya no funcionen, pero aparecen modelos en memoria, clave valor, base de datos documentales, base de datos columnares, es decir, que dependiendo de la casuística que tú tengas, pues tendrás que escoger una técnica, una tecnología de base de datos, una u otra, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado. En esa misma evolución, ¿qué es lo que ha pasado? Que a los agentes
para darles contexto, dado que en el prompt no le podemos meter infinitas cosas o dado que no, el modelo no va a estar entrenado con tu información, bueno, pues hay ese patrón que todos conocemos, el RAG, donde la estrategia es decir, oye, vete a buscar la información más concreta de la tuya que tengas y ya se la pasas al LLM para que trabaje con ella, ¿no? Pues tienes que conseguir que buscar la información concreta, concisa, para metérsela en el RAG. Ahí, pues, la manera más habitual es con las búsquedas semánticas, ¿no? Y las búsquedas semánticas se consiguen con bases de datos vectoriales, que dado tu información en texto, la conviertes en vectores. Y a partir de ahí haces una búsqueda dada tu pregunta, la conviertes en vectores también y buscas por distancia del coseno cuáles son los vectores más cercanos. Que esos vectores representan pues cierta información, ¿no? Es un poco la estrategia de un RAG. Pues, ahí, pues, por ejemplo, es una base de datos vectorial, pues te permite hacer esta estrategia. Una base de datos de grafos que permita búsquedas vectoriales te permite hacer esta estrategia y, en mi opinión, ampliada, ¿no? Porque además de encontrar los nodos concretos, dado que es un grafo, pues te puedes coger las relaciones más importantes y también meterlas en el contexto, ¿no? Entonces, por eso es importante. Quizás mañana se ocurra otro patrón donde la información se consiga de otro sitio. Pero, por ejemplo, también es importante decir que los agentes, uno de los elementos claves es que tienen herramientas, pueden ejecutar algo, pueden hacer cosas. Una de esas herramientas muy habituales es consultar una base de datos. Tú puedes haber encontrado que te dice tu documentación que lo que tienes que hacer es actualizar esta tabla y tu agente puede tener una tool que va a una base de datos relacional y actualiza esa información. Ejecuta ahí una query para actualizarlo, por lo cual no es incompatible, ¿no? Simplemente entender que las bases de datos vectoriales pues tienen un sentido en esas estrategias de RAG. Claro, yo creo que quizás un poco la clave es que ha cambiado el tipo de preguntas que se hace a los sistemas de información, ¿no? Quizá antes pues era más orientado a aplicaciones de gestión, a lo mejor, pues donde tenías una lista de clientes o una lista de ítems y vas ya a la información específica, y ahora ya tenemos más lo que decías antes, preguntas semánticas que a lo mejor pues requieren estructurar la información de forma diferente para poder resolverlas. No, no, totalmente, ¿no? Son casos de uso distintos, pero repito, ya no viene solo de las bases de datos semánticas, vienen anteriores, de las bases de datos de memoria, de las columnares, y tal. Bueno, se vio que antes teníamos un único herramienta, era un martillo, que era las bases de datos SQL y todo lo metíamos ahí. Pues ya se abrió ese abanico y hay escenarios como esto de las búsquedas semánticas, que obviamente en una base de datos relacional es un poquito más, menos nativo, digámoslo así. Vale, ya, bueno, ya no te quiero entretener mucho más, pero bueno, alguna cosilla que has comentado que me ha llamado la atención, sobre todo sobre el ciclo de vida, es pues a la hora de desplegar estas aplicaciones, ¿no? Porque sí que es verdad que en la universidad enseñamos enseñamos a entrenar los modelos, enseñamos a programarlos, pero sí que es interesante de cara a los alumnos explicar un poco. A ver, un momento, que me está interrumpiendo por aquí Cloud la entrevista, me está saltando. A ver, creo que ya está controlado. Vale, me estaba saltando aquí en medio de la pantalla. Eh, que te comentaba, a la hora de desplegar los proyectos, sí que nos falta un poco de información, ¿no? ¿Cómo es el proceso que hacéis vosotros dentro de la empresa cuando queréis poner estos modelos en producción? Bueno, al final, repito, yo para mí todo esto es software, por lo cual, digamos, la base es el ciclo de vida del software. Al final, un modelo, un agente o un modelo entrenado por ejemplo, un modelo clásico de Machine Learning no deja de ser un software. Por lo cual, tiene que tener todo el ciclo de vida, tiene que estar versionado, tienes que haberle hecho unas pruebas unitarias, unas pruebas de integración, unas pruebas de calidad, pues meterlo en producción y monitorizar su rendimiento. Tiene ciertas casuísticas, ¿no? Tiene ciertas casuísticas. Lo primero eh, tienes que tener, déjame decirlo así, un dataset de control, o un Grand Truth, o como tiene diferentes nombres. Es decir, tú tienes que asegurarte que cuando desarrollas ese agente o desarrollas ese modelo, lo has validado contra algo que tú sabes lo que es. Es decir, si tú estás generando aprendizaje automático supervisado, ¿no? Tienes un dataset de control donde tienes una serie de KPIs que te dice, oye, pues la eficiencia de este modelo es del 97. Ok, si no cumple el 97, mi regla es que no puede pasar a producción. Bueno, pues esas son una serie de reglas que tú tienes que tener en tu ciclo de vida, igual que antes tenías una regla que si
Sonar te decía que no pasaba estos test de calidad de código, de número de líneas, de complejidad ciclomática, no lo pasabas a producción, ¿no? Bueno, pues lo mismo, añadiendo estas casuísticas. Pero aquí hay otra parte importante, que quizás en el software normalmente cuando ya está en producción lo monitorizas solo por si ha fallado o no, o quizás algo de rendimiento, el tiempo de ejecución, pero en los modelos analíticos, bien sea un agente o bien sea un modelo clásico, lo que tienes es que monitorizar si se degrada o no. Porque al final tú uno de estos modelos, o incluso tu agente con tu prompt y tal, lo has hecho en base a una información, digamos que cuando ya esté en producción es del pasado. Entonces puede ser que se vaya degradando. Por lo cual es muy importante tener ese ciclo continuo de revisar, tener el feedback para que tu dataset de control se vaya actualizando o vayas regenerando uno más actualizado, cada cierto tiempo vuelvas a evaluar ese modelo que tienes en producción contra el dataset de control. ¿Vale? Lo que se suele hacer a veces es tener una segunda versión del modelo que lo vas entrenando con este segundo dataset, ir comprobando cuál de los dos mejora, ¿no? Y en base a eso, pues decides si actualizas o no actualizas. Pero esto es muy importante, ¿eh? Esto no va de genero un modelo, genero un agente, lo dejo en producción y me olvido porque ya funcionaba, porque se te puede degradar, ¿no? Pues, y al final puede ser bastante contraproducente. El resto es software, por lo cual tiene que seguir los mismos criterios del software. Claro, pues es muy interesante el tema de que es cierto que estas aplicaciones siempre van a requerir cierto mantenimiento simplemente por la actualización de los datos. Es un tema muy interesante. Bueno, Rubén, pues ya para ir terminando la entrevista, sí que me gustaría dejarte un poco de tiempo para a lo mejor expresarte o, bueno, si no, pues contar un poco qué consejo final darías a nuestros alumnos, ¿no? Sobre cómo convertir el conocimiento que van a adquirir en el curso en impacto real, en empresas, o algún mensaje sobre la importancia de mantener un poco esa curiosidad que comentabas, ese aprendizaje continuo, ¿no? Un poco desde la experiencia, qué palabras podemos decirles a los alumnos. Sí, sí. Bueno, primero que disfruten de una formación como esta, que está, me parece súper chula y súper innovadora y que es el momento adecuado. Y que tengan inquietud, ¿no? Que tengan inquietud, que en el mundo académico, pues cuando estás estudiando, pues todo es más sencillo, ¿no? Te lo dan muy mascadito. Cuando llegas a la empresa, a veces piensas que aquello es la jungla y que todos son tus rivales, el sentido de "Uf, cuánto trabajo, mis horarios, no sé qué", que te lo tomes con actitud positiva. Es decir, oye, si te gusta este tema, es que es un tema súper chulo. A mí es que me encanta leer libros de ciencia ficción, ver películas de ciencia ficción desde pequeño, por lo cual ahora es como vivir dentro de ese mismo mundo, ¿no? Entonces, que te tiene que gustar y si te gusta, vete a por ello. Es un momento en el que están haciendo el campo o se está reinventando este campo de la inteligencia artificial. Lo que llamamos el Agentic GenAI es algo nuevo. Hace 2 años no existe. Por lo cual, nadie está más avanzado que tú. O sea, es un buen momento para ponerte con ello y tener una oportunidad profesional, personal muy grande, ¿no? Porque, repito, estás en el momento de empezar, nadie te saca 5 años de experiencia, así que si te interesa, estás en el momento adecuado y en el lugar oportuno. Bueno, Rubén, pues muchas gracias por la entrevista. Ya seguramente que los oyentes habrán tomado buena nota del mensaje y de las indicaciones. Y bueno, nada, seguiremos en contacto y bueno, veremos Estamos en cómo contacto. sigue evolucionando la cosa durante los próximos años. Lo veremos aquí. Un placer. Un saludo. Igualmente, igualmente, Rubén.